Charles Lucky Luciano fue un mafioso nacido el 24 de noviembre de 1897 en Sicilia. Él operaría durante los años 30, bueno, ahí sería famoso, podríamos decir, y con solo 34 años se convertiría en el hombre más poderoso de la Cosa Nostra en Estados Unidos, y también se lo considera como el padre del crimen organizado, el rey del tráfico de heroína y el primer jefe de la actual familia genovese. Este es el primer video de una serie de videos analizando la personalidad y características de ciertos personajes históricos y ver qué podemos tomar de ejemplo y qué cosas no. Y vamos a empezar con una frase del expresidente Kennedy que dice: un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. ¿Y por qué vamos a empezar con esto? Porque Lucky Luciano desde el principio de los tiempos, desde cuando era un niño o un adolescente, se rodeó de gente que le pudiera ayudar a crecer en esto de la Cosa Nostra, gente que está como en la misma onda, podríamos decir, que por ejemplo Frank Costello, Vito Genovese o Meyer Lansky. Meyer Lansky sí quizá podría hacerle rivalidad a Lucky Luciano en inteligencia, pero se entiende el punto. Se rodeó de gente que le pudiera ayudar a subir, pero no solo eso, sino que también tuvo un buen mentor, como fue Arnold Rothstein, que era un gángster judío. ¿Y por qué decimos que fue un buen mentor? Porque él le enseñó cómo moverse en la alta sociedad. Convirtió a Lucky Luciano de un simple matón criminal de las calles a ayudarlo para que pudiera hablar y codearse con la gente adinerada, podríamos decir. Pero resulta que pasaría el tiempo y daría inicio a la guerra Castelamarese o de los Castelamareses, que sería entre Salvatore Maranzano contra Joe Masseria, los dos grandes jefes de la ciudad de Nueva York. Resulta que a estos jefes no les gustaba negociar con gente que no fuera siciliana, y atento a esto porque, de hecho, Frank Costello era italiano, pero no era siciliano, y le llamaban ese sucio calabrés. Entonces no negociaban ni siquiera con otros italianos que fueron de otras partes, ni con ellos, ni con irlandeses, ni con judíos. El tema es que aquí Lucky Luciano pone en práctica lo aprendido por Arnold Rothstein y por sus mismos ideales de que la Cosa Nostra estaba anticuada y que tenían que negociar en realidad con otras facciones, como dije. Y en el año 1931, y aquí también Lucky Luciano demuestra que era un visionario, vio de que su propio bando estaba perdiendo y va enseguida donde Salvatore Maranzano para hacer un trato para matar a su jefe, Joe Masseria. Y el plan es este: invitar a Joe Masseria a comer en un restaurante. Van los dos a comer. Lucky Luciano en algún momento, porque comen y después juegan a las cartas, en algún momento Lucky Luciano se para y va al baño. Y cuando va al baño entran 4 sicarios de la mafia, que son Genovese, Anastasia, Adonis y Bugsy Siegel. Los que saben de este tema de la mafia los van a cachar al tiro, porque se convertirían después en grandes mafiosos. Muy grandes mafiosos, de hecho. De hecho, la familia Luciano después se terminaría llamando familia Genovese gracias a este Genovese que aparece aquí. Ahora bien, aquí hay dos grandes características de Lucky Luciano que se demuestran tanto en el asesinato de Maranzano como en el proceso de asesinarlo. Por una parte está la frialdad en esto último. Y por otra parte está que era un hombre proactivo. ¿Por qué decimos frialdad? Porque, o sea, estaba comiendo con un hombre muerto, podríamos decir. Estaba comiendo con él. Después juega cartas con él, conversan. Y él, un mafioso experimentado, ni siquiera se da cuenta de la trampa. Después se va al baño, sale y el otro ya está muerto. A destacar. Siguiente cosa. Era un hombre proactivo. Proactivo es alguien que se adelanta a los hechos. Él vio que su propio bando estaba perdiendo la guerra. Y como decimos, también vio de que la propia Cosa Nostra como organización en general estaba anticuada. Porque eso era uno de los grandes puntos de Lucky Luciano, que no importa el honor personal, podríamos, o sea, sí igual, pero tampoco tanto. O la sangre, o todas esas cosas de siciliano antiguo. Lo que importa aquí es el dinero. Mi jefe está haciendo las cosas mal, mi jefe está perdiendo la guerra, entonces me cambio de bando. ¿Por qué? Porque lo importante es el dinero, y eso era lo que no entendían los otros mafiosos. Ahora bien, cuando Salvatore Maranzano toma el poder de nuevo, porque Masseria ya estaba muerto, organiza una reunión donde vienen gángsters de todo Estados Unidos y organiza a las 5 familias de Nueva York. Pero ahí comete el único error que yo creo que cometió durante toda su carrera, que fue nombrarse capo di tutti capi.
que era el cargo que se le daba como así como el mafioso definitivo, el tipo que mandaba todo y era un semidios, un dios en la tierra el tipo, y que casi le tenían que besar el anillo cuando pasara. Esto enojó a los demás mafiosos y nuevamente Lucky Luciano fue un visionario y se aprovechó de eso. E hizo lo mismo que con Masseria y mandaría a matar a Salvatore Maranzano. Entonces, asesina a Maranzano nuevamente, se va abriendo paso y va sacando a los más viejos, va sacando lo que lo estorba, lo que también indica que era un hombre decidido. Si había que hacer algo, había que hacerlo simplemente, no se andaba con muchos rodeos. Hay que matar a Masseria, matemos a Masseria. Hay que matar a Salvatore Maranzano, matemos a Salvatore Maranzano. Ahora bien, hay una reunión, de nuevo, entre muchos mafiosos, y aquí Lucky Luciano reorganiza las 5 familias y demuestra algo increíble, de que elimina el cargo de capo di tutti capi, aun cuando todo el mundo sabe que es él ahora el más poderoso, pero aún así lo elimina. Y eso demuestra adaptabilidad. Y aquí vamos a mencionar otra frase más. Una frase de Bruce Lee, de hecho. Y la frase sería la siguiente. Dice: vacía tu mente, sea amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza se convertirá en la taza. Si pones agua en una botella se convertirá en la botella. Si la pones en una tetera se convertirá en una tetera. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a de que Lucky Luciano ahora estaba negociando con mafiosos nuevos. Mafiosos que eran como él. Y él se adaptó a lo nuevo, no se quedó anclado a las viejas tradiciones de Salvatore Maranzano, Masseria, Giuseppe Morello, qué sé yo, todo eso, Cassioferro, no. Fue un revolucionario, vio que había que cambiar y cambió, no era un pedazo de metal como eran los demás mafiosos, él era más moldeable, se adaptaba. Lo cual también se conecta con una frase de Nicolás Maquiavelo que dice: si no puedes ser los dos, es mejor ser temido que amado. ¿Y por qué? Los demás mafiosos vieron lo que era capaz de hacer Lucky Luciano, de sacar a los que lo estorbaban, como podrían haber sido Maranzano o Joe Masseria, pero también vieron de que era un hombre con el que se podía razonar, porque vieron de que había que adaptarse, había que evolucionar, estaban de acuerdo con él, dijeron. O sea, él notó de que las demás personas estaban molestas con Salvatore Maranzano cuando se nombró capo di tutti capi, y él cambió. O sea, los demás mafiosos vieron de que era una persona con la que se podía conversar, que no era un hombre que era orgulloso como Salvatore Maranzano. Tampoco era un hombre, o sea, sí, quizás sí, pero tampoco tanto. Pero tampoco era un hombre terco, rudo, así, rudo de mala manera, digo, como era Joe Masseria, un desubicado total. Sino que era una persona más normal. Y esto se relaciona con lo que había dicho acá de Arnold Rothstein. Porque Arnold Rothstein le enseñó a moverse en la alta sociedad, y él se comportó así después con los mafiosos nuevos, que estaban cansados de la terquedad y de ser tan estricto y todo eso. ¿Entienden? Un genio. Simplemente un genio. Ahora bien, pasarían los años, como digo, ahora también todos ya sabían de que él era el legítimo capo di tutti capi, pero él no tenía por qué andarlo gritando si ya todo el mundo sabía. Pasarían los años y él se convertiría en el mafioso definitivo, el más poderoso, el más temido, pero al mismo tiempo el más querido. Por eso por eso puse la frase de Nicolás Maquiavelo: temido, porque sabían de que si lo molestaban él iba a reaccionar, pero también querido, porque no era un Joe Masseria más. Y fue por esto que él duró tantos años. Aún así pasaría algo. Y aquí vamos a ver el primer como defecto que le podríamos encontrar a Lucky Luciano. Resulta que había cierto hombre llamado Thomas Dewey que quería meter en la cárcel como de lugar a Lucky Luciano. Y claro, lo llevó a juicio. Llegaron los dos a juicio. Y aquí igual vamos a poner otra frase más, como hemos estado poniendo durante todo el video para que podamos entender al punto al que quiero llegar, y es: nunca se debe atacar por cólera y con prisa. Atento ahí. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan, y esto lo dijo Sun Tzu. ¿Y por qué? Porque resulta que Lucky Luciano, en medio del juicio, no tomando en cuenta lo que le dijo su abogado, de hecho quiso igual pasar a declarar él.
Y aquí es cuando entra el exceso de confianza. Claro, quizás su ego estaba tan alto por los logros recientes que él mismo quiso pasar a defenderse y no pudo defenderse. El fiscal Dewey lo llenó de preguntas y lo bombardeó de acusaciones a las que Lucky Luciano se fue enredando solo y finalmente perdió el juicio, y fue solamente por su culpa, porque si él no hubiera intervenido lo más probable es que hubiera ganado ese juicio. Bien, resulta que primero lo mandarían a una cárcel y después los trasladarían a otra cárcel que estuviera más lejos de Nueva York. Y dejó a Vito Genovese como el jefe de su familia, y también después dejó a Frank Costello como jefe porque Vito Genovese tuvo que escapar por una acusación de asesinato. Pero eso lo podemos ver en otro video. Ahora bien, ¿qué pasaría? Estallaría la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos recibe el ataque de Pearl Harbor por los japoneses. De hecho, también tenemos videos relacionados a eso, así que si quieren revisarlos pueden ver acá arribita, van a aparecer en la parte de la derecha arriba. Bien, resulta que en la cárcel Lucky Luciano solo pasaría 10 años de los 30 que debió haber pasado, justamente porque estallaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Me explico. Resulta que aquí entraría en escena otro amigo de Lucky Luciano de su juventud, que sería Meyer Lansky, y aquí también se demuestra otra cualidad de Lucky Luciano, que era el carisma. ¿Y por qué? Porque mafiosos movidos prácticamente solo por el dinero, que eran capaces de matar hasta a sus propios jefes para ascender, o hasta a sus propios amigos, como de hecho después Lucky Luciano manda a matar a Bugsy Siegel, que era uno de sus amigos de la juventud. Pero resulta que esta clase de hombres aún le rendía cuentas a una persona que está en la cárcel, que ya ni siquiera era jefe de su propia familia. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, tenía miedo de que hubiera infiltrados nazis en los muelles. Y los muelles eran controlados por la mafia. Entonces fueron allá y dijeron: no, el gobierno no es nuestro jefe. ¿Y quién es entonces? Es Lucky Luciano. Pero Lucky Luciano lleva 10 años en la cárcel. Un hombre que ya ni siquiera es jefe de su familia. Ya ni siquiera está en libertad. Ha pasado 10 años encerrado en una cárcel. Y aún así le siguen rindiendo cuentas a él. O sea, imagínense el poder e influencia que logró tener Lucky Luciano en su momento. Ahora bien, más tarde se llevaría a cabo la conferencia de La Habana, porque, contexto, Lucky Luciano al final termina apoyando al gobierno de Estados Unidos, les presta ayuda en los muelles, etcétera, etcétera, pero con la condición de que él se vaya del país, y él se va a Sicilia. Pero desde Sicilia, aún desde Sicilia, sigue dirigiendo su mafia, y por eso es que aquí les digo, se forma la conferencia de La Habana, porque él mismo lo organiza, van a Cuba, invierten en Cuba, y ahí nuevamente hablan sobre sus negocios. O sea, era invencible. Lo metieron en la cárcel, aún en la cárcel lo seguían apoyando, lo sacaron del país, lo mandaron a otro continente de hecho, y aún así tampoco podían controlarlo. Porque los otros todavía le seguían rindiendo cuentas a él. Y si él citaba una reunión en Cuba, los otros iban a Cuba y se reunían con Lucky Luciano. Porque quizás sería respeto, temor, no creo que cariño, quizás cariño alguno, porque habían algunos que eran amigos. De hecho, Meyer Lansky le costó mucho ser como el portavoz de la orden de Lucky Luciano de matar a Bugsy Siegel. Pero así era. Así era, no sé cómo sería lo que sintieran los otros jefes mafiosos hacia él, como le digo, no sé si miedo, cariño, no sé qué sería, pero de que le hacían caso aun cuando él ni siquiera era jefe ahora de su familia. Durante muchos años él no fue jefe de su familia, fue Vito Genovese y más tarde Frank Costello. Simplemente increíble. Y de hecho, toda esta historia me recuerda mucho al caso de Napoleón, con el tema de los exilios y esa clase de cosas. A Napoleón lo mandaron a la isla, volvió y sin disparar siquiera una bala, tomó el poder de nuevo. Lucky Luciano ni siquiera tenía que tomar el poder, él siempre lo tuvo, aun cuando se estaba pudriendo en la cárcel, que fue durante 10 años nomás. Y después lo mandaron fuera del país, fuera del continente, había todo un mar que separaba a él con sus negocios en Estados Unidos, y aún así era imbatible, era imposible desconectar a los demás jefes mafiosos de Lucky Luciano, porque los demás jefes mafiosos no hacían nada.
sin la aprobación de Lucky Luciano. Nuevamente, como dije, increíble. Ahora bien, ¿cuál sería el fin de Lucky Luciano? No murió asesinado, no moriría ahí en un auto todo baleado o en una esquina saliendo de algún restaurante, lo mataron, ¿no? Murió de un infarto. Eso sí, murió justo antes de que lo atraparan o que lo arrestaran por un asunto de drogas que había, un asunto mundial, inmenso, de quizás la red de drogas más grande en ese momento. Y cuando lo iban a arrestar por eso, él moriría. Así que no murió como uno piensa más o menos que mueren los mafiosos. Ahora bien, vamos a hacer como modo de resumen algunos puntos buenos y otros quizás no tan buenos sobre el análisis que hemos hecho de este personaje histórico, que en el video de hoy es Lucky Luciano. Para empezar, frialdad, que hoy vimos con el tema del asesinato de Joe Macería, proactividad, estrategia, que no lo puse porque creí que era un poco obvio ponerlo, decisión, que se une también con el punto de frialdad porque, bueno, hay cosas que uno tiene que hacer y quizás no quiera hacerlas, y ahí no tiene que mezclar sentimientos con las cosas que realmente tiene que hacer, que son las cosas correctas. No estoy hablando de matar a nadie, pero ahí ustedes le pueden poner nombre a esa cosa de lo que yo estoy hablando. Adaptabilidad, por el tema de que él vio casi el futuro y dijo que la Cosa Nostra estaba anticuada y que sí tenían que negociar con otras etnias o otras facciones. Y finalmente, carisma, porque, o sea, por ejemplo, carisma, como dice acá la definición, dice cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Si Lucky Luciano no hubiera sido carismático, lo más probable es que hubiera muerto asesinado. Y tampoco le habrían tenido tanto respeto aún cuando estaba en la cárcel y cuando estaba en Sicilia. Ahora, veamos algunos puntos no tan buenos de Lucky Luciano. Y en esta parte podemos mencionar, para empezar, el exceso de confianza, como habíamos visto. O sea, según yo, se le subió los humos a la cabeza, ¿no? Y se creyó más invencible de lo que al final sí era, pero Dewey lo mató en ese juicio, bombardeándolo con preguntas, y al final hizo que él mismo se enredara en sus declaraciones, y gracias a eso terminó 10 años en la cárcel. Y lo otro es la ambición desmedida. Como dije, que hay cosas que no las puse todas porque si no el video duraría 3 horas. Pero, por ejemplo, el mismo asesinato de Bugsy Siegel, que era uno de sus compañeros de juventud, él lo mandó a matar. Ahí también hay un misterio porque se dice de que, claro, lo mandó a matar porque le estaba robando a sus casinos, pero en realidad dicen que también pudo haber sido la amante de Bugsy Siegel que estaba robando y culparon a Siegel por eso. Pero serían esos como los puntos más importantes que puedo sacar como puntos malos. Si tienen algún otro punto que sea bueno o malo, me lo pueden mencionar abajo en los comentarios. Y ese sería el video de hoy, cabros. Gracias por verlo, denle like, suscríbanse al canal si es que quieren ver más análisis históricos como esto. Y si tienen algún otro personaje del que les gustaría que habláramos en videos así como de análisis, podrían ponerlo abajo, sus personajes favoritos históricos, y así yo los anoto en mi libreta. Y bueno, sería todo. Sigan el Instagram del canal igual porque igual estoy recibiendo sugerencias y nos vemos en un próximo video. Chau chau.